Ahora sí. Vale. Bueno, buenas tardes. Hoy nos acercamos a una historia que nos interpela profundamente. La historia de Javi, un niño de 8 años que vive en Oviedo y que ha sido diagnosticado con NEDAMS, una enfermedad neurodegenerativa ultra rara causada por una mutación genética. Hasta ahora correcto, ¿no? Ana, no me he Sí, equivocado. sí, sí. El Buenas ángel de tardes. Javi no es solo una campaña solidaria, es el grito de una familia que lucha contra el tiempo, contra la indiferencia, contra un sistema que aún no sabe cómo responder a lo desconocido. En este episodio hablamos con Ana Piera, su madre, que ha convertido el dolor en acción, la incertidumbre en esperanza y la fragilidad en fuerza colectiva. Hablaremos de la terapia genética que puede cambiar el destino de Javi, de las barreras que enfrentan las familias con hijos con discapacidad y de cómo la comunidad se ha convertido en motor de amor y resistencia. Porque cuando la ciencia aún no tiene respuestas, el afecto, la solidaridad y la lucha compartida pueden abrir caminos. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Planta Cara, hoy con Ángel de Javi. Ana, gracias. Javi, gracias por Hola, la parte que te toca. muchas gracias. Y Muchas bueno, gracias, Sandra. Qué encantadísimo. preciosa introducción. Sí, espera, que suba ahí un poco el volumen, porque así mejor. Bueno, Ana, ¿cómo describías a Javi con tus propias palabras? Bueno, pues yo creo que lo podéis ver aquí, Javi. Hola, Vive la... Javi. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien. Me alegro. Mucho Oviedo, ¿eh? Te veo. Mucho Oviedo. Te encanta el Sí, fútbol, ¿eh? sí, sí, sí. Pues eso, la verdad que es un niño, bueno, es un amor de niño, es súper cariñoso. De hecho, en el coche, ahora veníamos, me iba preguntando, ay, ¿qué tal en el cole y tal? ¿Qué estás dando en las diferentes asignaturas? Porque el nivel cognitivo pues está muy bien y tal. Le digo, ¿qué estás dando en lengua? Y me dice los antónimos. Digo, ah, muy bien, y entonces, y tal. Y bueno, veníamos diciendo ejemplos de antónimos y tal. Y entonces le digo, de amor, y se queda así pensando. Digo, oh no, odio, y me dice, no, yo te amo. Pues es así, Ah, el mira, todo es puro amor. Entonces, nada, ¿cómo no vamos a mover todo lo que movemos? Porque es un niño que es extraordinario. Siempre ha sido un amor. Desde pequeñina, allá donde iba, hacía corrillo alrededor de mogollón de niños que iban a jugar todos juntos y tal, pasaba fenomenal, les voy a dar mogollón de abrazos, muy cariñoso. Y, debe ser bien. y ahora pues también, la verdad. Muy bien. ¿Qué sentiste cuando recibiste el diagnóstico? Bueno, cuando recibió él el diagnóstico de NERAMS, ¿cómo cambió tu vida en ese momento? Pues imaginaros. Y encima ese día iba al hospital pensando que podía ser una esclerosis múltiple porque le habían salido los análisis genéticos positivos para ella y tal. Y entonces dije, "Mm, qué guay, iba yo contenta, ya ves tú, contenta de que fuera una esclerosis múltiple, flipa. Porque dije en casa, pues qué guay, porque es una enfermedad que se pone ahora en los corticoides en la fase aguda y va a mejorar, y luego hay tratamiento de base y hay un montón de estudios de investigación y de ensayos en marcha y tal, y va a ir bien. Y de repente me dicen que no, que es una enfermedad neurodegenerativa, que no tiene tratamiento, que tiene una evolución tórpida, un pronóstico infausto y que no hay nada que hacer más que tratamiento de confort y medidas de soporte. Muy bien. Y Así bueno, que hablaremos imagínate. del tratamiento y tal, ¿eh? Te haré preguntas, Mm. tranqui. Bueno, ¿qué significa para ti ser madre en medio de una lucha tan compleja como esta? Bueno, pues obviamente un honor poder hacer todo lo que puedo hacer por Mm. Javi y por los otros niños y por mi familia. Vamos, es mi deber, mi responsabilidad. O sea que Muy bien. ¿Qué barreras te has encontrado como familia en el sistema sanitario, educativo, social? barreras, pues antes del diagnóstico, la verdad, porque sí que es cierto que el problema aquí muchas veces, o sea, cuando tienes un diagnóstico, en el fondo es una suerte porque ya tienes contra qué luchar en concreto. Y antes de llegar a ello hay muchos meses o años, en nuestro caso ha sido, gracias a Dios, más o menos rápido, que ha sido un año, pero hay casos que son años, 2, 3 años o más incluso. Y hay gente que no se le llega nunca a tener un diagnóstico eh, de lo que le pasa. Entonces, en esa fase todavía prediagnóstico o preetiqueta, porque diagnóstico de que hay sindrómico se puede haber hecho, pero bueno, preetiqueta, digamos, hay un gran desamparo verdaderamente en todos los niveles, porque sí, luego verdaderamente nosotros cuando hemos tenido el diagnóstico, pues ya ha ido todo mucho más fácil y mejor. También es cierto que nuestra situación, yo la verdad que siempre doy gracias a todo el mundo porque hemos tenido mucha ayuda a todos los niveles
y todas las adaptaciones en el cole y todo se le han hecho todo muy bien y muy rápido. Muy bien. Bueno, ¿cómo nació la iniciativa El Ángel de Javi? Esa es la pregunta clave, Hombre, pues creo. imagínate, pues yo soy médico de urgencias y emergencias y entonces, y mi marido es, bueno, se encarga de logística, digamos, o sea, es técnico de gestión de logística y entonces, eh, pues eso, ante grandes catástrofes hay que ponerse las pilas, ¿no? Y entonces, pues lanzamos a los vientos la señal de alarma a todos los vientos y tal, nos Demasiados constituimos vientos, yo una creo. ¿No organización. paráis? Y, y el diagnóstico fue el 19 de febrero y en marzo, la Ya, primera Día semana. Santo. 19 de febrero es Día de Santo, San Álvaro. Solo digo eso. Eso es, pues un día que a mí no se me va a olvidar en la vida, vamos. Pues mira, a mí tampoco. En mi santa. A partir de ahora ya no se me va a olvidar. Ni nada. Y, Casualidad. y entonces, eso, en la primera semana de marzo ya nos habíamos constituido como asociación y sin parar desde el momento del diagnóstico, ya esa noche ya me puse a estudiar todo lo que había y a mirar opciones y demás. Y afortunadamente las hay porque me dijeron que no había nada que hacer, que no había tratamiento, que no había investigación. Y sin embargo, afortunadamente sí que hay, que bueno, cuesta muchísimo mantener las investigaciones y avanzar en lo que queremos, pero las hay. Entonces, obviamente, pues hay que trabajar por ello para conseguir llegar a buen término. Muy bien. ¿Hay algún gesto que te haya emocionado especialmente en toda esta lucha? ¿Un gesto Bueno, un de alguien? montón, muchísimos. Como lo Oviedo, lo de Cristiano. Claro, no, muchísimos. A ver, el día este del saque de honor, claro, fue una pasada. Ese día es el primer día que os vi. Fíjate que dices un gesto, el primer gesto, o si lo tengo que quedar con uno, me quedo siempre con los niños que vienen, que dicen que han roto su hucha para venir a ayudar a Javi porque ellos quieren que Javi se cure. Oh, Y traen no solo el dinero, sino que me traen a toda la familia, mami, abuelita y tal, a todos, tíos, tal, no sé qué, para que debe todo el tener más mundo visitas que el que la Papa, ¿eh? de Javi. Debe tener más visitas en casa que el Entonces, Papa. sí, la verdad que damos muchas gracias porque la gente, la verdad que nos muestra mucho cariño y mucho apoyo. Ya, ya, se le ve a Javi feliz, además se le ve a Javi feliz, Sí, siempre. ¿Qué te sí. gustaría que cambiara la sociedad respecto a la discapacidad y las enfermedades raras? Bueno, yo creo que el nombre ya es malo. A mí no me gusta decir raras. Es cierto que ahora vuelvo a decirlo porque la gente, si no lo dices, te parece que tú no entiendas. Yo no te lo Entonces, digo así tal cual. sí, no, yo al principio estaba todo el rato diciendo, no me gusta decir enfermedades raras, sino enfermedades minoritarias, porque ya el nombre es estigmatizante en sí mismo. O O sea, no sea, son bichos raros, ¿eh? Y las personas que padecen este tipo de patologías son personas como todas las demás y tienen todas sus condicionantes como tienen todos los demás, de mayor o menor envergadura, pero los tienen, igual que otro con mucha menos cosa puede estar muy amargado y no tal. Quiero decir, todo el mundo tenemos nuestros condicionantes y en estos casos, pues son más notorios o menos y obviamente invalidan más o menos, pero no son bichos raros. Entonces, a mí el estigma que hay respecto a todo esto me cabrea bastante, porque hay estigma a todos los niveles. El primero a nivel médico, que es donde más me cabrea, y en tono del mea culpa, que yo soy médico. Y exacto, sí que es no vives en cierto que a casa. veces pues por desconocimiento, porque parece que cuando manejamos una patología con soltura, pues como que nos explayamos más con los pacientes y tal, y sin embargo, en casos en los que no tenemos, bueno, mucho o más profundidad de conocimiento y tal, nos cuesta más meternos más a fondo, y claro, esos casos obviamente los requieren mucho más. Entonces, empezando desde ahí, pues a todos los niveles, a nivel social, a nivel cultural, a nivel, pues a todos los niveles, obviamente, tenemos que estar mucho más... eh, es que hablar de inclusión, es que mismamente la palabra inclusión, si somos todos iguales, no tendríamos ni que hablar de inclusión, ¿no? De la Entonces, integración o normalización, sí, sí. Hombre, exacto. decimos. Bueno, siguiente. ¿Cómo imaginas un mundo donde Javi y otros niños con NEDAMS, bueno, afectados con NEDAMS, puedan vivir con dignidad y plenitud? Por Bueno, cierto, yo creo que ¿cuántos hay en el mundo con NEDAMS? es ¿Sabéis? en torno a 225. Ah, esto es del Obviamente viejo. hay un claro infradiagnóstico porque si no se hace el exoma, pues no se diagnostica. Hay muchos niños de los nuestros que solo tienen, solo entre comillas, con todo lo que es autismo, ¿vale? Y entonces una de mis obsesiones, por ejemplo, es que a las personas con autismo se les hiciera el exoma
sobre todo aquellos casos pues, que tienen la marcha de puntillas o lo del aleteo y tal, que esto también es como característico en los pacientes con NEDAMS, pues que les hicieran un exoma porque probablemente saldrían más casos de esta mutación. Y si es como sería en el caso actual, que tenemos terapia génica, pues esas Ahora pacientes también preguntaremos qué es la terapia tendrían. génica, que me interesa saberlo, que esa es la siguiente Sí, pregunta. también se podrían beneficiar del tratamiento con ello. Entonces, a veces ese mismo estigma que tenemos, ¿no? De que es una enfermedad rara y que nadie quiere que se le diagnostique de ello, pues antiguamente tener diabetes era como un horror. Y yo ahora a mis pacientes cuando les diagnostico de diabetes le digo, pues mire, no cree que vaya a estar yo loca, pero en el fondo es una suerte, porque ahora usted va a estar mucho mejor vigilado, le vamos a hacer todos estos controles y además va a disponer de unos fármacos que son buenísimos, tan buenos que ahora se le ponen a gente que no tiene diabetes, ¿no? Pues con una enfermedad de este tipo, lejos de decir, oh, qué horror que me diagnostiquen de esto, cuando uno tiene esos síntomas, pero todavía no hemos llegado al diagnóstico, sí que es muy importante que se hagan todas las pruebas y que se ponga todo el esfuerzo diagnóstico que se requiere para que las personas, pues teniendo ese diagnóstico, luego podamos hacer un tratamiento oportuno. Muy bien. Bueno, te voy a preguntar, ¿qué opinas sobre la inclusión laboral de las personas con discapacidad? Inclusión laboral, ¿eh? Muy necesaria, por supuesto que sí. Es que además hay los condicionantes de las personas son múltiples, los de los no raros, ¿eh? Que es que me cabrea mucho tener que decir esto. O Sí, sea, yo a en ver, mi te conozco. claro, todos los pacientes que veo yo en mi consulta en el día a día, si no tienen una patología poco frecuente, son pacientes normales. Son Define, raritos, ¿no? Son claro, raritos, define claro. normal, ¿no? Todo el mundo tenemos nuestras rarezas o Y tenemos nuestras enfermedades, todos tenemos circunstancias. algo. Claro. Entonces, obviamente, si en vez de hablar de inclusión hablamos de normalización o de ser personas todos, que es lo que hay que ser, pues es muy necesario, por supuesto Bueno. que sí. Ahora necesito que me expliques un poco qué es la terapia génica y qué representa para Javi, o qué puede representar para Javi. Claro, pues es una esperanza súper real y es nuestra gran esperanza porque Javi tiene todas las pruebas que han hecho, que le hemos hecho, son todas normales. Tiene hecha 3 resonancias que son todas normales, potenciales evocados todo normal, electromiografía todo normal y todas las pruebas de análisis, todo lo que se le ha hecho, todo normal. Todas las pruebas genéticas hasta llegar al exoma, todo normal. Y lo único que ha salido patológico es ese exoma con esa mutación del gen IRF2BPL. Eso quiere decir que Javi todo lo que es la conducción nerviosa, estructural, anatómicamente lo tiene bien, porque sí que hay niños con esto que tienen atrofia cerebelosa u otras lesiones, pero Javi no la tiene. Y si le corregimos lo que está alterado, que es esa mutación, podemos recuperarlo y podemos recuperar su funcionalidad. Y esto no es una utopía, porque mismamente cuando al diagnóstico yo pensando que era una esclerosis le puse una megadosis de corticoides, pues ante la duda estaba tan desesperada que dije yo le Sí, calzo el sí, acto corto. evidentemente. Y Javi volvió a andar y volvió a subir escaleras. Entonces, es muy posible que se pueda recuperar y, y obviamente ahí está la gran angustia que tengo yo porque tiempo es cerebro. Entonces, como no sabemos cómo se produce desde la mutación hasta los mecanismos fisiopatológicos que hace que el paciente tenga esta clínica, cuanto antes actuemos y antes frenemos el continuum de la enfermedad, Y pues eso tenéis en más. Estados Unidos, ¿no? Me consta que tenéis la terapia en Estados Unidos. Sí, está en Estados Unidos y estamos trabajando para traerla para aquí a Es lo que España. vamos a preguntar ahora. ¿Y cómo Sí. llegasteis a conocer esa terapia? Bueno, esa opción terapéutica, por decirlo finalmente. Pues es que fue muy heavy porque el día 19 fue el diagnóstico de Javi, ¿vale? Pero el 17, que era cuando estábamos en la consulta del médico, fue cuando luego hemos sabido que ya se obtuvo la terapia génica. Muy Y bien. en marzo ya se aprobó por la FDA y en abril se le administró a la primera paciente, que es Ellie, que es una nena de Estados Unidos, en el Cornell de Nueva York. Y en el Día de la Madre de Estados Unidos, que es una semana más tarde de aquí, en mayo, dijeron que encima era el día de antes de mi cumple, que fue el Joder. super palacio, que imagínate el subidón, vamos, yo estaba tan Sí, nerviosa que no sí. era capaz de leer el comunicado, que ya habían conseguido la terapia génica, que se le habían administrado a esta nena y que como no había habido complicaciones, iba de momento evolucionando bien, pues que iban a plantear el ensayo clínico para más pacientes con esta enfermedad. Y nada, yo enseguida les escribí, toda emocionada, dándoles las gracias, obviamente, felicitándoles y diciéndoles que nos proponíamos para hacer el ensayo clínico aquí en España.
porque bueno, lo que os decía, yo soy médico y tal, yo también hago investigación clínica y entonces habíamos hecho ya ahí en mayo una especie de convenio de colaboración entre la FIMBA, que es la Fundación de Investigación del Principado de Asturias, el UCA, que es el Hospital Central de Asturias, y el SESPA, que es el Servicio Público de Salud de aquí de Asturias, con el Hospital Sant Joan de Déu, que es a donde había ido Javi, Entender que se Barcelona. tratara, exacto, y lo vieran allí también. Y este hospital, como es de referencia no solo en España para enfermedades minoritarias, sino también a nivel de Europa, pues la idea súper chula es que aquí se pudieran tratar niños no solo de España, sino de países colindantes, o sea, de Europa y países Estoy colindantes que luchando por eso, no visitan. entiendo. Todavía estoy luchando, porque Exacto. todavía Sí, sí, nada. sin duda. Bueno, Tenemos que conseguirlo. muy bien. ¿Y qué riesgo? No, bueno, ¿cómo se vive emocionalmente el hecho de que la única esperanza esté tan lejos y dependa de una recaudación millonaria al final, ¿no? Pues imagínate, la angustia diaria, ¿cómo se gestiona? Bueno, se gestiona con hiperactividad. Yo en mi Yo caso, soy vamos, hiperactivo, no te preocupes. de no parar, de estar haciendo todo el rato cosas para No, ya está conseguir. bien. Hacéis mil Claro, cosas y porque os veo en las dices, bueno, redes. y cosas pequeñas no renta. Y digo, ya, pero es que yo no me puedo permitir no coger cosas pequeñas porque obviamente lo que tengo que hacer es todo, 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 Por todo eso esta sumar. entrevista os lo agradezco un montón y aparte yo creo que os irá bien. Sí. Porque todo el mundo dice, ay, bueno, a ver si llega Amancio Ortega y tal. Bueno, pues Amancio Ortega, como no hemos tenido oportunidad de hablar con él personalmente, porque si no estoy segura que lo haría, pero pues los filtros, ¿no? Para hasta llegar ahí, pues Bueno, no lo han Cristiano permitido. Ronaldo también puede ayudar, ¿eh? Pero, Me ha ayudado. exacto. Entonces, bueno, ellos donaron, ¿eh? De Georgina donó 10.000 euros y, y eso. Y bueno, y hay mucha gente que así también muy importante que nos está ayudando, que va a salir, o sea, hay mucho cociéndose muy Sí, gordo sí, ahora lo veremos próximamente, seguramente, ¿no? para tal, sí. Y bueno, hay gente con Males Roca, etcétera, que seguro que da visibilidad al final. Que Sí, sí, sabéis. Bueno, ¿qué mensaje te gustaría transmitir a la comunidad científica y médica sobre la urgencia de investigar enfermedades minoritarias como el NEDAMS? claro que es fundamental, es porque todos los pacientes necesitan esta esperanza. La misma posibilidad ya es un tratamiento para los pacientes. Quiero decir, tener esa esperanza es mantener llama la viva, o sea, viva la llama en los pacientes y eso ya da fuerzas. El otro día les decía Javi, el domingo se puso en pie, que nos sorprendió a todos. Sí, Estábamos en misa y estaba con el amigo suyo ahí puesto ahí, siempre se misa ponía de los pie, brazos joder, parece encima una de tal. aparición, ¿no? Una aparición de esas, un milagro, Y de ¿no? repente coge y se pone de pie, pues se pone de pie para llamar al amigo que estaba en el banco de al lado. Y entonces se puso, se soltó, porque ahí fue donde ya nos quedamos con los brazos para arriba, llamando a Manu, y ahí se mantuvo, pero además por encima de, o sea, no en el suelo, sino donde pones las rodillas, ¿no? En el banco este de misa. Sí, sí, sí. Pues ahí puesto, que todavía es más difícil mantener el equilibrio, ahí con los brazos abiertos para darle el Sí, parece abrazo una a la mano. aparición, ¿no? Una aparición de Sí, misa. sí, porque ahora ya no se sostenía y entonces dices, pues, ¿qué es lo que motiva a mejorar a la gente? El amor, claramente. Y la suerte que tenemos nosotros, por ejemplo, es eso, que el ejército de Javi, que decimos nosotros, pues es un ejército repleto de angelitos que están dando lo mejor de sí mismo, pues como tú, ¿no? Pues un montón de gente dando lo mejor Muchísima gente. para conseguir el milagro que se va a conseguir con ayuda de todos. Sí, sí, es increíble. Entonces, ahí se ve la grandeza del ser humano, que a veces pensamos, bueno, tiene que ser un grande, pues es que grandes somos todos. Y ese potencial lo tiene todo el ser humano. Y cuando nos unimos más. Muy bien. Y, y entonces, pues todo esto verdaderamente es muy emocionante, porque dices, bueno, hay algo tangible que es muy real, que ya está la terapia génica aquí, que era lo más difícil, y lo que no puede ser es que por dinero no se le ponga a los pacientes. Exacto. Entonces, obviamente, hay que conseguirlo. Ahora vamos a hacer las últimas tres preguntas, las más complicadas creo que del podcast. ¿Qué mensaje te gustaría dejar a otras familias que están viviendo situaciones parecidas? Que seguro que conoces. Claro, pues que lo más importante es que estemos unidas y ir de la mano, porque la unión hace la fuerza y es muy necesario, cada una con su carisma y su idiosincrasia, pero aunar fuerzas siempre es muy necesario y crear redes que nos sustentes a todos, eso es fundamental. Muy bien. ¿Y cómo podemos ayudar desde fuera? ¿Qué puede hacer quien escucha este podcast ahora mismo para ayudaros? Pues muchísimas cosas. Se puede desde hacer un donativo que le podéis hacer a la cuenta en nuestra página web, que es el Ángel de Javi, La pondremos en la www. descripción del vídeo. ¿Lo puedo decir, eh? Tenemos cómo ayudar, hay una pestañita, nada más abres y trae enseguida el número de la cuenta nuestra de la asociación, trae también el crowdfunding,
Bueno, lo primero que sale es el Bizum, porque es como muy El más rápido, muy fácil fácil, de sí, el hacer, más fácil. que es el 12967, o sea, 12967. Y entonces eso sabéis que se hace como el Bizum de donaciones. Y se da la pestañita esta de donaciones, se pone ese número que es 12967 y luego ya pones el importe que quieras donar. Luego la otra opción es hacer la transferencia o el ingreso en la cuenta nuestra de la asociación y la otra lo del crowdfunding, que ahí os podéis desgravar las donaciones que se hagan, que también está fenomenal porque el 80% de las donaciones que se hacen luego las recuperas en la declaración de la renta. Hasta 250 euros si tú pones, o sea, si ponemos 250, pues luego al hacer la declaración de la renta recuperamos 200. Entonces nos costaría solo 50 euros la donación. Y luego también hemos hecho lo de los ladrillos, que hemos hecho un panel. Nosotros estábamos siempre con lo de la Reconquista Nedams, comienza en Asturias, pues somos un poco frikis, ¿no? Y entonces cuando hicimos Sí. lo de la marcha Covadonga, pues eh, decíamos aquí como Pelayo, ¿no? Pues a pesar de las vicisitudes y de lo difícil que es, pues vamos a conseguir ahí la Reconquista todos juntos. Y entonces ahí eso fue en mayo, o sea, llevábamos nada del diagnóstico y nos juntamos más de 1000 personas, que fue una pasada, caminando desde Gijón hasta Covadonga. El último día nos juntamos, que hacemos 30 kilómetros al día. El último día hicimos 12 y ahí nos juntamos más de 1000 personas y fue una pasada. Y entonces ahí decíamos lo de esto, pues igual que Pelayo consiguió la Reconquista, pues Nosotros aquí, conseguimos la de Javi, ¿no? ahí está. Pero ¿y La Javi de qué no- hace ahora? ¿Ver la tele? No Sí, entiendo. sí. Entonces no, lo Sí. tienes A aquí ver, viendo la Javi, tele. Javi, Javi, ¿qué? ¿Cuál es? hola. Por cierto, Javi, tengo una pregunta para ti. Aparte de los Oviedo, ¿de qué equipo eres? Del Madrid. Del Madrid, me caes mal ya, ¿eh? Empezamos mal, ¿eh? Yo Dile soy del también. Barça. No, pero luego el tercero que dice es el Barça, no te lo Claro, pierdas. claro, pero el segundo es el Madrid, ¿eh, Ana? Ese es el Bueno, problema, ¿eh? Yo me cae mal, ¿eh? aquí su padre también tuvo que ver. Ah, bueno, claro. Y tú eres del Barça porque te llamas No, Carbonell. yo del Valencia, vamos. Ah, tú eres Valencia. Bueno, Valencia estamos mal, ¿eh? Valencia. Pero bueno. Bueno, y ahora del Oviedo a muerte, vamos, también te digo, Hombre, ¿eh? Porque Santi Cazorla. me encanta. Ahora le preguntaré cuál es el mejor jugador del Oviedo. Me va a decir Cazorla, ¿no? Eso está claro, ¿no? No, Bueno, sí. tiene muchos que le gustan, sí. Sí, bueno, la última pregunta que te quería hacer era de Noemí Moya, que sabes quién es, la última participante en este podcast, el otro día que no sé si viste el vídeo, que me hizo una pregunta para ti, que cómo te sientes a pesar en el mundo a pesar de lo de Javi. Esa pregunta me la Yo, hizo en para ti. concreto, Sí, sí, tú, ¿cómo tú, me tú. siento? Bueno, pues mira, siento verdaderamente agradecida en el sentido de que gracias a Dios tengo, o sea, tengo formación médica y tengo muchos apoyos de muchas cosas. Estoy muy metida en muchas sociedades científicas, hacía investigación. Gracias a hacer todo eso coincidía que también ahora estoy haciendo un ensayo clínico en mi centro de salud y todo eso me permite acelerar mucho más también lo de la investigación con lo de Javi. Entonces es como si dijeras, toda la vida te has estado preparando para poder ahora ayudarle de la mejor forma posible. Entonces, pues asumiendo mi rol de mi responsabilidad como madre, obviamente, y como médico y persona, de cuidarle lo mejor posible a él y a todos los que tengo conmigo. Y, y agradecida de poder hacerlo. Vamos, la verdad. Ya, ya, pues muy Me bien. gusta Ahora mucho te voy a ayudar a hacer las el personas. resumen de este podcast, la verdad. Es decir, la historia de Javi no es solo la historia de una enfermedad minoritaria, es la historia de una familia que no se rinde, de una madre que convierte el amor en lucha y de una comunidad que se une para hacer posible lo imposible. Hoy hemos hablado de ciencia, de barreras, de esperanza, pero sobre todo hemos hablado de humanidad. Si este episodio te ha tocado el corazón, te invitamos a compartirlo, a informarte, a colaborar, porque cada gesto cuenta, cada voz suma y cada paso nos acerca a un futuro más justo, más inclusivo y más digno. Y puedes conocer más sobre la campaña en angeldejavi.es, el angeldejavi.es, que lo pondremos en la descripción del vídeo, seguir en sus redes, que son muy interesantes, hacerme caso, y hacer una donación o simplemente ayudar a que esa historia llegue más lejos compartiendo este post. Y gracias, Ana, sobre todo, gracias por la oportunidad de poderos entrevistar, la verdad, por poderte entrevistar a ti y ver a Javi. Espero conocerlo pronto, que pronto a Oviedo, ya lo Sí, sabes, tenemos vamos un a quedar, claro. cachopo pendiente o una fabada. Sí, sí, que Y, además a Javi le gusta mucho y cachopo tengo ganas también. de conocer a Javi, que me enseñe sus camisetas del Madrid Claro. para Bueno, quemarlas. ahí tenemos una del Ángel de Javi para ti reservada. Bueno, pues gracias, Pero hombre. porque las camisetas no lo hemos dicho, pero tenemos también camisetas súper chulas que triunfan mogollón ¿Me vais a regalar y una? Pues sudaderas me la pondré. que Hombre, ya están arrasando por toda España, no solo en Asturias. Entonces me encanta porque allá por donde vas hay camisetas, tote bags, mochilas del Ángel de ¿sabes Javi. de fútbol? Seguro Y, que hay. Es como y la FANOC. Yo ahí, soy ahí, voluntario de ahí. la FANOC, la Asociación de Niños con Cáncer de Cataluña, y también, Sí. cuando me vas hay gorras.
Ay, Eso, ay. la verdad. La verdad, y tengo ganas de conocer a Javi con certeza, diga verdad, tío. Mira, aprovechando que ayer lo pensaba, digo, ya que voy a Oviedo, mira, los voy a conocer. Claro, Nunca he ido a qué Oviedo, ¿eh? guay. Es la primera vez que voy. Pues ya verás, y además te ayudaremos a que disfrutes plenamente de la estancia. Sí, 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 es sí, muy bueno, guay. un día quedamos, no hay Deberías mola problema, ya mucho. sabéis. Bueno, pues Sí. un placer. Espera, voy a quitar la conexión ya, que tenía que haber quitado antes.